porque todas las personas tenemos algo que contar experiencias que compartir e historias que narrar. Hola, ¿qué tal a todas y todos los audioescuchas de Conversando? Estamos aquí de regreso en este podcast con una gran invitada, a la cual aprecio mucho, la doctora Diana Pacheco Pinzón. Bienvenida, Diana. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias. Gracias a ti. La doctora Diana Pacheco Pinzón es una destacada psicóloga, investigadora y líder académica mexicana con una trayectoria de más de 3 décadas dedicada a la transformación educativa. Ella es licenciada en psicología por la UNAM, maestra en educación por la Universidad Estatal de Michigan y doctora en educación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Su liderazgo fue fundamental en la consolidación de la Universidad Marista de Mérida, donde fungió como directora fundadora de la Escuela de Psicología, directora general académica y vicerrectora de desarrollo académico. Además de su amplia trayectoria directiva, es una reconocida experta y coautora en diseño curricular y educación superior. Actualmente continúa su labor como profesora, investigadora y formadora de docentes en programas de posgrado. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Encantada. Yo te agradezco mucho, Diana, por estar aquí. Desde que yo entré a la Universidad Marista, me acuerdo que me hablaban muy bien de ti, de que tú hiciste toda la currícula, la cuestión. Y no sé si te acuerdas, pero tomamos un curso juntos y yo tomé un curso contigo también. Y siempre me gustó mucho como pensamiento crítico que tenías. Pero platícame, ¿cómo iniciaste en la psicología? Uy, eso es remontarnos a algunos ayeres, ¿no? Yo estudié la psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, estudié en la UNAM, cuando la Facultad de Psicología recién había, en 71 se desprende de la Facultad de Filosofía y Letras y se va a su propio espacio, a su propio edificio como Escuela de Psicología. Esto creo que fue en 1971. Yo entré en el 73, entonces es una escuela que empieza con mucho entusiasmo. Yo estudié ahí. Fue un privilegio estudiar en la Facultad de Psicología, estudiar en la UNAM, ¿no? Pero mi interés en la psicología realmente viene desde mucho antes, ¿no? Siempre me interesó mucho, fui como que me hacía yo muchas preguntas sobre por qué actuábamos de ciertas formas, por qué pensábamos de la manera en que pensábamos, por qué algunos piensan de una forma, otros piensan de otra. Y esto me llevó a acercarme a la psicología. Me tocó estudiar, no digo que otras épocas no sean buenas, pero una época muy bonita dentro de la Facultad de Psicología. Y termino la Facultad de Psicología y me quedo trabajando en la UNAM. Estuve ahí por 8 años y desde el principio, porque nosotros llevamos el plan curricular en donde tenía 6, 7 semestres de materias comunes y luego teníamos que elegir un área. Y yo elegí desde el principio psicología educativa. Porque antes que la psicología yo sí tenía muy claro que quería algo relacionado a educación. ¿No? Algo relacionado a educación. Y la verdad que haber estudiado primero psicología me abrió muchísimo la mirada a acercarme al ser humano, a hacerme preguntas sobre el ser humano para luego entrar a educación y ver la educación como un espacio en donde podíamos trabajar de una manera más clara, de una manera más descarada hacia las cuestiones de humanización del ser humano. Entonces, no había ningún psicólogo en mi familia, ninguno, o sea, a mí es a la primera que se le ocurre. Vengo, sí, de familia de muchos educadores, pero es así como me acerco a la Facultad de Psicología. Yo soy del 73 al 70, yo salgo de la Facultad de Psicología en 1977, o sea, hace ya algunos ayeres. ¿Qué fue entonces, dices, como te llamó la atención esta parte del interés más humano de por qué nos formábamos? O sea, más que procesos educativos formales, ¿no? Entiendo, o de aprendizaje, era más bien cómo nos educábamos para ser ciertas personas, ¿no? Fíjate que ahí influye mucho mi familia. Yo vengo de familia de muchos educadores. Mi abuelo fue fundador de una normal rural, de la normal rural de Selchacán.
y mi papá le tocó ser médico o eligió ser médico, pero pese a ser médico, él también trabajó en la normal, ¿sí? En la normal, ya en la normal de maestros en la Ciudad de México, y también fue docente. Entonces, por fortuna a mí me tocó tener un abuelo que iba mucho a casa de mi papá y platicaba mucho. Él trabaja en una normal rural, funda esa normal rural, y él nos platica mucho, era un gran conversador, nos platica mucho de lo que era la vida de los campesinos, de lo que era la vida en las zonas rurales en Yucatán, esto es en el caso de Campeche, en el estado de Campeche, y de todo lo que eran los desafíos y todo lo que eran las trayectorias de vida de un campesino y lo difícil que la tenían, y cómo él dedicó su vida a trabajar, ¿no?, en la educación rural en este caso. Y esto a mí me inyecta de una curiosidad inmensa por la educación, pero no decidí estudiar educación porque yo lo que no quería era dedicarme exclusivamente a dar clases, sino entender más lo que era el proceso formativo educativo y qué tenía que ver con este desarrollo del potencial humano, ¿no? Entonces tenía que entender lo humano un poco más, entender lo humano más que la educación per se como una práctica social, vincular lo que era la educación como una práctica social y vincularlo a lo que, o empatarlo o armonizarlo con lo que era el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo influye el contexto en la manera del ser humano? ¿Cómo nos vinculamos unos con otros? Entonces eso se va mezclando y me lleva a la psicología. Claro. Y me lleva a la psicología a vivirla de una manera que yo adoro hoy, mis años de universidad en la UNAM, y también los años posteriores de trabajo y de que seguí estudiando. Claro. Y cuando dices que te acercas o querías acercarte a justo más que nada el proceso humano, ¿cuáles dirías que fueron como los primeros aprendizajes que tú tuviste cuando te fuiste metiendo a esto? Al estudio de que te haya impactado, que dices, oye... Fíjate, como estudiante, yo estudié en una época en que el paradigma predominante era el conductista. El conductista. Estudiamos todos los libros habidos y por haber sobre conductismo. Y bueno, estás como estudiante descubriendo y la absorbes, pero había ahí en el fondo como preguntas que no me contestaba el conductismo, y logramos hacer un equipo de trabajo de compañeras muy padre que nos empezamos a hacer preguntas y que no eran necesariamente las cuestiones que marcaba la psicología clínica, perdón. No eran las cuestiones que marcaban la psicología clínica, ni que marcaban la psicología experimental, sino eran más bien las cuestiones de cómo el entorno, ¿sí?, impacta profundamente los procesos psicológicos, cómo el entorno puede en un momento dado determinar con fuerza puede determinar con fuerza cómo se expresa incluso la herencia, ¿no? Entonces, encontramos ya tarde en la carrera, encontramos lo que ya se estaba sonando mucho en Estados Unidos, que fue la revolución cognitiva, ¿no? Entonces, entran autores nuevos, en un principio es todo conductismo, y entran autores nuevos, entra Brunner con actos de significado, entra Posner con lo que es metacognición, entran diferentes autores, entra Freire, claro, con lo que es todo lo que es el texto y el contexto, ¿no? Entonces, fueron autores que nos abrieron una perspectiva muy amplia, y entendiendo que la psicología no solo era ver los fenómenos, que no solo era entender que la conducta puede ser controlada, que era lo que nos daba mucho el conductismo, sino que el ser humano era más que la búsqueda del control de la conducta, y que los psicólogos teníamos que ser algo más que la búsqueda del control del comportamiento humano, ¿no? Claro.
Y entonces nos salimos de ese campo y encontramos las cuestiones de la cognición, ¿sí? Y que a lo largo del proceso lo vamos profundizando y encontramos que la famosa caja negra que nos daba el conductismo era una metáfora poco justa para lo que el ser humano era, ¿no? Y entonces entramos a deleitarnos, a asombrarnos, a fascinarnos con lo que el ser humano encuentra, con lo que el ser humano encuentra en la búsqueda del sentido de vida, claro. ¿sí? Con lo que el ser humano encuentra a través de los procesos de reflexión, con lo que el ser humano encuentra a través de la interacción con los otros, de lo que el ser humano es impactado por la manera en que, la gran influencia que recibe por el tipo de colectivos a los que pertenece, ¿no? Empezamos a entender la psicología de una manera un poco más amplia, no solo desde el individuo en aislado, sino desde el individuo en relación con el contexto, en relación desde su dimensión histórica, su dimensión ética, su dimensión existencial. Entonces se amplía muchísimo y se convierte en una psicología que nos permite cobijar más procesos, que nos permite encontrar una mirada diferente incluso en los diferentes escenarios en los que estuvimos trabajando. A mí me tocó en el servicio social, ahorita oía a las chicas de lo que hicieron, a nosotros nos tocó trabajar, a nosotros nos asignaban, no nos preguntaban, a nosotros nos tocó trabajar en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Cuando la Volkswagen tenía interno el Instituto Nacional de Rehabilitación la fábrica de radios que ponían en ese entonces en los coches Volkswagen, Volkswagen, y que lo hacían puras personas con discapacidad. La fábrica de radios estaba ahí. Y entonces, como el paradigma predominante era el conductual, nos pedían hacer sistemas de fichas, nos pedían hacer cuestiones para trabajar con las personas, y decíamos, pero ¿por qué? Si la persona es algo más que la ficha que le entregas. La persona, a mí me tocó trabajar con una persona que tenía una discapacidad motora fuerte, y yo decía, pero ¿por qué no podemos platicar, ¿no?, sobre cómo nos vemos el uno al otro? ¿Por qué no entrar en esa interacción humana? ¿Por qué solo pensar que lo que tenemos que hacer es establecer un sistema de fichas para hacer tal o cual cosa? Y digo que fue una época muy hermosa en la UNAM, porque la UNAM misma nos permitió desprendernos de ese paradigma. Tenía una amplia perspectiva. Me tocó trabajar también en servicio social en una escuela primaria, en la que el quinto año de primaria, los niños no le permitían a la maestra, que era una persona ya de edad, de un adulto mayor, no le dejaban dar más que español y matemáticas. Le bloqueaban o le saboteaban la clase de geografía, de historia, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos mandaron ahí a implementar un sistema de fichas, ¿no? Y entonces hicimos nuestro sistema de firmas y logramos que los niños, ¿sí?, le permitieran a la maestra dar la clase de historia, de geografía. Estuvimos trabajando un semestre en una zona muy vulnerable de la delegación Coyoacán, una escuela de muy pocos recursos económicos. Y me acuerdo que cuando hacemos el cierre se nos ocurre hacer una reflexión, porque nosotros nos sentíamos incómodas de estar pasando por el pasillo y poniendo firmas si el niño entendía o no. Y se nos ocurre hacer una reflexión al final. Ya estábamos trabajando en cuestiones educativas, se nos ocurre hacer una reflexión al final, y un niño se levanta y dice, no necesito ya sus firmas. Perdieron fuerza las firmas, ¿no? Perdimos el control. Las que perdieron el control fuimos nosotras. Sí. Y fue una reflexión muy padre, porque él habla de que se da cuenta de lo buen aprendiz que es, que él no necesita firmas y que él está muy orgulloso de ser hijo de un albañil que hoy está en la escuela aprendiendo a leer y escribir y a estudiar de historia. Y entonces esto nosotros lo llevamos a un foro entre estudiantes y empezamos a hacer una crítica sobre el conductismo, pero fue la propia Facultad de Psicología que propuso este tipo de foros y nos permitió hacer una crítica de lo que estaba pasando en la Facultad de Psicología, y fueron entrando diferentes corrientes. Entonces,
nos permitió ser críticas, nos permitió ser reflexivas, nos permitió ser propositivas, ¿no? Para tener una mirada más amplia. Y bueno, esto me marcó el resto de mi trayectoria como estudiante, porque yo considero que a mí me han pagado todos estos años por ser estudiante. Yo he seguido estudiando, me encanta estudiar, y bueno, resulta que estudié cuestiones vinculadas a la psicología, ¿no? Y que me toca compartirlo con jóvenes, con personas que están en su trayectoria académica, pero la mía no ha terminado. Claro. Y dices, o sea, justo una de mis preguntas era qué tanto tomó en ese momento esos paradigmas, porque muchas veces hay ciertas resistencias de que si quieres cambiar de paradigma, ¿no? Pero veo que dices que lo tomó muy bien, ¿no? Al contrario, lo invitó a hacer eso, ¿no? Sí, porque fíjate, la facultad era finalmente acababan de llegar, los que fueron nuestros profesores acababan de llegar de las diferentes universidades norteamericanas con una impronta muy fuerte hacia el conductismo, pero también había una gran capacidad crítica. Nosotros somos yo estudié, me tocó estudiar, ¿sí? En una época de mucha crítica. A mí me tocó vivir como estudiante en secundaria, de segundo de secundaria, no lo viví en carne propia, pero sí todo lo que fueron las consecuencias del movimiento del 68. Claro. Entonces hay muchas críticas, me toca vivir en una época en que hay mucha crítica, ¿no? Mucha crítica a lo que estaba pasando en educación, mucha crítica a lo que estaba pasando en política. Luego el halconazo en el 70, sí. 71, no me acuerdo, 71. Y viene la masificación de la educación superior como respuesta a esos movimientos estudiantiles. Entonces, si bien no me tocó vivirlos por edad directamente, sí me tocó vivir el eco de esos movimientos. Claro. Entonces, era imposible parar movimientos que fueran críticos, que buscaran caminos alternativos, ¿no? Claro. Y fue muy padre porque la propia universidad, la propia Facultad de Psicología nos retiene. Yo hablo en plural porque éramos un grupo de cuatro amigas que tuvimos la fortuna de caminar mucho tiempo juntas. Y nos retuvo la UNAM, aun cuando se habían presentado esas miradas críticas y esas miradas en búsqueda de enfoques alternativos. Sí, que de hecho yo el concepto de psicología crítica la primera vez que lo escuché fue en la UNAM con Fernández Cristiev, ¿no? El doctor Ricardo Fernández Cristiev, que creo que es el que actualmente ahorita, no sé si ya se jubiló o no, pero el que pone la psicología... alguna vez vino aquí y luego yo lo vi allá en la UNAM, etcétera, pero justo es este modelo, ¿no? Que de hecho creo que con las chicas les di una lectura de Pastor, ¿no? De que habla un poco de la psicopatologización, ¿no? De qué tanto estamos nosotros haciendo un brazo armado para patologizar procesos colectivos para cuestiones individuales, ¿no? Claro, y que ese es un problema muy serio, muy fuerte, porque desde la psicología, en el momento, me acuerdo que yo, no voy a decir el nombre del profesor, pero incluso estudiamos un libro que se llamaba N igual a 1. N igual a 1. N igual a 1. O sea, el número de cuando estás haciendo investigación, ¿no? Tú hablas de tu muestra y hablas de tu población, y en este libro se decía que con tener un sujeto era suficiente para encontrar las reglas que determinaban o que daban explicación a la conducta de todos, ¿no? Si tenías el control de las variables, ¿sí? Y obviamente nos estudiamos el libro de arriba para abajo, todo, o sea, había que entender eso, pero siempre hacía ruido, ¿no? Decía, pero si yo crecí en una familia, pero si yo no crecí sola, claro. O sea, no soy producto de la soledad, ¿no? Crecimos en grupo, crecimos en colectivo. Yo vengo de una familia nuclear muy unida, de una familia extensa muy unida. Yo vengo de tribus familiares. Entonces, contrastando lo que aprendíamos en la escuela con lo que era la vida personal, había cosas que no hacían clic, ¿no? Por fortuna encontramos el eco, ¿no? Entre compañeros que pudimos plantearnos cosas que no nos hacían sentido, y que tú dices, bueno, finalmente hoy las vemos, ¿no? Hoy todavía
se siguen culpando mucho a los individuos, por ejemplo a las mamás, ¿no? Se les culpa mucho por problemas que tienen los niños en la escuela, ¿no? Cuando lo que tendrías que ver es todo un sistema que está afectando al niño, que está afectando a la madre, todo un sistema económico, un sistema político, un sistema laboral, que termina por impactar cómo se expresa la conducta, que termina por impactar cómo somos como seres humanos, pero entonces no todo es psicológico. Claro. No todo es psicológico, Sí. porque si todo lo determinas desde la psicología, terminas aislando al individuo y sí. terminas psicologizando. Psicologizando, cuando lo que individualizando. realmente necesitamos es enormemente la interdisciplinariedad. Los psicólogos necesitamos de sociólogos, de antropólogos, de economistas, de politólogos. Sí, justo. Hace poco, me resuena mucho esto, hace poco tomé un curso con Davi. Ah, sí, Sí. David Aguilar. De la psicopolítica de la liberación, ¿no? ¿Has escuchado de...? Sí, lo vi anunciado y no me pude Sí. Pero justo habla de eso, ¿no? De cómo podemos colectivizar más a los individuos para no aislarnos de esto y cómo liberarnos de ciertos procesos que la misma psicología nos va perpetuando, ¿no? De alguna manera. Exacto. Y que responden a ciertos intereses, ¿no? Pues tendríamos que preguntarnos a quién beneficia esta mirada de la psicología, quienes no quieren una mirada de la psicología diferente, porque cuando nos planteamos como colectivo y nos damos cuenta de que pensamos y actuamos en lo individual, pero que esa manera en que pensamos y actuamos en lo individual no viene de la nada, viene de los grupos de pertenencia, viene de los procesos de crianza, viene de los grupos educativos a los que he pertenecido. Entonces, no se trata de dejarlo de fuera, sino al contrario, incorporarlo en la historia de vida, reconstruirlo, recuperarlo y entender desde ahí quiénes somos, para poder darnos cuenta de quiénes están siendo dejados de fuera, ¿no? De a quienes estamos perjudicando con una lectura de la psicología tan resumida, tan reduccionista. Justo. Muy reduccionista, ¿no? Y ahorita me recuerda, no sé si de nuevo no, me recuerdas, ahorita que dijiste que a quiénes estamos dejando de fuera, veo que tú tienes un libro que habla de la pobreza en estudiantes universitarios, sí. ¿No? ¿Qué me puedes decir al respecto de eso? ¿Cómo es que te llaman? Fíjate que yo, desde muy pequeña, tuve mucha inquietud por las desigualdades, ¿no? Que me tocó escuchar desde las historias de mi abuelo, ¿no? Que él trabajó como profesor normalista en una escuela rural con campesinos, hasta historia. Yo estudié toda mi trayectoria académica fue en instituciones públicas. Entonces, en la primaria en la que yo iba, yo era una niña con ciertos privilegios, ¿no? Yo era hija de un médico, que vivíamos en una colonia de clase media baja, pero finalmente yo era hija de un médico que iba a una escuela en donde había niños de diferentes procedencias. Y había una niña que a mí me encantaba. Yo me enamoré de esta niña, Lucía, y Lucía era una niña que trabajaba en una tienda de abarrotes, muy cerca de mi casa, por fortuna. Y yo decía, ¿por qué ella trabaja y yo no? ¿No? Estábamos en tercero o cuarto año de primaria. Y me empecé a preguntar, ¿por qué Lucía trabaja y yo no? Y era una niña preciosa, con sus trenzas, tenía un chaleco hecho con mantas, de esas mantas coloridas, sí. ¿no? De las zonas de frío en México. Sí. Sus trenzas hacia adelante, preciosas, le caían en los hombros, divina. Yo la admiraba mucho porque decía, ella trabaja y además estudia, ¿no? Sí. Y yo ando de baquetona en las tardes, ¿no? Yo no tengo que trabajar, claro. ¿no? Y yo la admiraba mucho y yo le pedía a mis papás dinero para ir a la tienda de abarrotes y comprar galletas Marías. Vaya anuncio. Entonces yo les pedía
dinero de forma tal que no me pudiera vender un paquete, sino me vendiera poquitas galletas. Entonces tenía que salir detrás del mostrador, abrir un anaquel vertical y darme unas cuantas galletas. Y yo iba para admirarla porque yo decía, ella está atendiendo una tienda, ¿sí? Y está estudiando primaria. Entonces, Lucía, no supe que fue de ella, ¿no? Pero yo le debo mucho a Lucía, porque Lucía plantó en mí una duda muy fuerte. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿O por qué yo sí podía estar sin trabajar y ella no? Y entonces, desde ahí, las desigualdades empezaron a ser muy visibles para mí. Y yo obtuve de todas las conversaciones de mi abuelo y de mi papá, ¿no? Claro. Una gran preocupación por las desigualdades y por la pobreza. Mi papá era un médico, el médico de la colonia, y mi papá atendía a todos los de la colonia, que era una zona media, baja y baja. Pues había gente que no le podía pagar. Entonces le pagaban, cuando no le podían pagar, pues no le pagaban, pero a veces le pagaban que con huevos o le llevaban tortillas. Y a nosotros siempre nos admiró mucho eso, ¿no? Esa capacidad de mi papá de tener el consultorio abierto para todos y de que la gente fuera tan agradecida y fuera tan responsable de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, para mí, yo provengo de un linaje familiar. Mi bisabuelo es campesino, mi abuelo logra ser maestro de la normal, mi papá logra ser médico, yo logro tener un doctorado. Pero eso no me hace desenraizarme, claro, ¿no? Mi abuelo, su principal amigo era un campesino, y nosotros íbamos a comer ya grandes todos los años a la casa del amigo de mi abuelo. Entonces, siempre estuve como muy cercana a esa historia familiar que te habla de una enorme trayectoria de esfuerzo, que tuvimos mucha suerte porque no es solo esforzarse para salir adelante. Hubieron una serie de condiciones que le permitieron a mi familia entrar en ese privilegio, pero no siempre es así. Claro. Entonces, estuve muy cercana a eso, y eso me acompañó toda la historia durante la facultad, ¿sí? Pudimos trabajar en una zona de escasos recursos en Coyoacán, luego trabajar en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y así hasta que llegamos a la Facultad de Psicología, a fundar la Facultad de Psicología de la Marista, y siempre tratando de dar una mirada muy social a la psicología, porque yo creo que la psicología toda es social. Totalmente. Toda es social. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales. No nos hacemos en lo individual, sino nos hacemos en colectivos, sean familiares, sean claramente estructurados o no claramente estructurados, pertenecemos siempre a colectivos. Entonces, toda la impronta de la escuela era entender que la psicología primero tenía que tener una mirada social. Y en la Marista, siempre, en la Universidad Marista, ha habido siempre, por la filosofía de los hermanos maristas, un trabajo siempre preferencial, ¿sí? Por grupos vulnerados. Sí. Grupos vulnerados, no vulnerables, vulnerados. Porque la vulnerabilidad existe porque nosotros hemos vulnerado a otros. Claro. Y entonces eso se conjunta y dijimos, bueno, tenemos que hacer un libro sobre pobreza, pero ¿cómo? Nosotros como universidad no vamos a resolver la pobreza, ¿no? Pero sí podemos acompañar a los jóvenes a que puedan ver la pobreza, a que puedan explicársela de maneras diferentes, porque existe el gran mito de que el pobre es pobre por flojo, sí, ¿no? Y teníamos que llevar a las diferentes carreras, esto lo hago ya no solo desde la Escuela de Psicología, sino en general para todas las carreras, poder recoger una mirada universitaria de lo que es la pobreza. Y entonces logramos conjuntar varios autores de primer nivel que han estudiado pobreza en México y tratar de entender qué tiene que ver la pobreza con el área de salud, ¿no? Ahí hablamos de la falta del cumplimiento de derechos humanos, de acceso a la salud de calidad. Y hablamos también en educación de falta de acceso
a sistemas de educación que hablen de la justicia social, que sean de calidad y que le den acceso a todos. Entonces el chiste era entender que la pobreza no puede entenderse desde una cuestión de locus de control interno, ¿no? Soy pobre por flojo, porque en mí están las condiciones para que la pobreza se dé. No, la pobreza es un fenómeno social creado por hombres y que hombres y mujeres son los que tienen que tener una mirada diferente y tratar de resolverlo. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Entonces, fue un congreso muy padre, ha costado mucho trabajo. Había una materia, creo que sigue habiendo, en donde todos los jóvenes universitarios de cualquier carrera, diseño de interiores, arquitectura, etcétera, etcétera, tenían que estudiar sobre pobreza. No con la idea de levantar una mirada de caridad. Resolutiva. Fuera los trabajos de caridad, sino como una responsabilidad del profesional que se forma. Porque si tú entiendes los mecanismos que generan pobreza, enseguida te preguntas, ¿y yo qué tengo que hacer? Para no ser parte, porque ahí eres o parte del problema o parte de la solución. Si soy parte del problema, ¿qué tengo que hacer para salirme ser parte del problema y ser parte de la solución? ¿Cómo desde mi profesión, cómo desde la psicología podemos acompañar a trabajar todo lo que se genere a partir de vivir en condiciones de pobreza y para el entendimiento de que la pobreza no es una cuestión disposicional, no es una cuestión que corresponda al individuo per se. No es que alguien amanezca un día y diga yo quiero ser pobre. Que les pregunten a todos, porque si fuera así, no habrían pobres. Entonces es un fenómeno social que tenemos que entender. La psicología le falta mucho por entender en términos de cómo se expresa en la persona cómo todo el entorno va de alguna manera influyendo en lo que es la persona. Problemas de depresión, ¿no? Problemas de suicidio, problemas de ansiedad. Vivimos en una sociedad que tiene un serio problema de salud mental por las condiciones en las que hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces tendríamos que reconocerlo para culpar menos al individuo y entender más el entorno. Totalmente, ¿no? Justo ahorita nada más como acotación, me acuerdo que cuando le dimos a esta generación de octavo que estaba en tercero, uno de los aprendizajes más significativos, una retro que nos tocó, era que habían entendido qué era la pobreza con tu asignatura, y con la mía que habían entendido qué era el edadismo, ¿no? O sea, pero me acuerdo muy bien que dije, órale. Sí, una de ellas me habló del edadismo, así que lo habían visto contigo. Sí. O sea, qué bueno que... Sí, yo me acuerdo que me sentí privilegiado porque dije, órale, de los aprendizajes más significativos que sea con Diana y luego conmigo, dije, pues algo de ver. Nos tenemos que sentar a platicar. Exacto, ¿no? Y justo, y para ir como, igual, me encantaría seguir escuchándote más y eso podrá ser en otro momento, pero para ir como acotando mucho estos temas, quería dos temas. Uno, ¿cómo llegas justo a la Universidad Marista? ¿Cómo llego yo a la Universidad Marista? Fíjate que es una historia muy bonita porque nosotros nos fuimos como... mi esposo trabaja en el Cinvestav, es investigador del Cinvestav, y ahí trabajaba el doctor Juan Carlos Seijo, que fue el rector fundador de la Marista. Y nosotros nos fuimos a estudiar a Estados Unidos, a Michigan. Él estudió su doctorado, yo estudié la maestría. Y cuando regresamos, a los poquitos años, nosotros regresamos en el 94, en el 96 se abre la Marista. Y el doctor Seijo, a quien le debo muchísimo, al cual respeto, admiro y muchísimo, nos invita a los dos a trabajar en la Universidad Marista. Él es el que nos invita y me invita a la Escuela de Psicología, a fundar la Escuela de Psicología. Yo ya nos conocíamos porque entre mi esposo y el doctor Seijo había una relación muy cercana, habían escrito un libro juntos, habían trabajado juntos en el Cinvestav.
Y entonces él nos invita y es una invitación que cambia mi vida. Claro. Trabajar con los maristas cambia mi vida. Me abre una mirada mucho más amorosa de la educación, ¿no? O termina de consolidar una mirada amorosa de la educación, claro, ¿no? Que me permite, por su filosofía, ir construyendo ideas que después se van haciendo concretas en los planes de estudio. Claro. Entonces llegas ahí en el 97. 96. Yo entré empieza en 96, pero la escuela de psicología empieza en el 97. Yo entro en marzo del 97. En ese momento solo existía la facultad de psicología, ¿no? Pues creo que solo existía la facultad de psicología de la UADY. Pues creo que sí. En el 70, se lo inauguraron en el 74, me parece, la facultad, ¿no? Tú llegas directo, entonces, de Estados Unidos bajas a Ciudad de México y luego vienes aquí a Mérida por invitación. No, regresamos a Estados Unidos y regresamos aquí a Mérida. Ya vivíamos aquí en Mérida. Ya vivíamos aquí en Mérida. Porque tú Yo ya había trabajado en la Maya, en la Facultad de Psicología, había sido directora de ahí el último año, y en el 91 nos vamos a estudiar y regresamos en el 94. Sí. Y en el 96 abre la Marista, ya había una relación muy cercana entre nosotros, la familia Seijo, por fortuna, hermosa familia, la familia Seijo y mi familia, y el Doc Seijo nos invita a trabajar en la Marista, y fue miel sobre hojuelos. Y me imagino que no habías fundado antes una escuela de psicología. ¿Cómo empezaste? No. Pues fíjate, primero, el doctor Seijo tenía una enorme claridad de lo que era hacer una universidad. Él sentó las bases de lo que era hacer una universidad y de lo que las escuelas tenían que poseer. Y yo tenía ideas muy claras del tipo de escuela de psicología que me gustaría que fuera, ¿no? En función de lo que yo había recibido, ¿sí? Claro. En función de lo que yo había vivido en la Maya. Yo dije, no, esto tiene que ser diferente. Y nos dan el chance de hacer el plan de estudios. El plan de estudios con el que habla la facultad lo elaboramos, lo conduzco yo junto con un grupo de profesores que luego se vuelven profesores fundadores, y nuevamente con una visión muy social de la psicología, incorporando las diferentes áreas, ¿no? Lo que era la cuestión de la psicología del trabajo, psicología organizacional, que ha recibido varios nombres, lo que era la cuestión de psicología, todas las áreas estaban incluidas. Obviamente no estaba neuropsicología, no teníamos laboratorios para armarlo, no estaba la psicología experimental, no era un área que yo hubiera, no era un área con la que yo hubiera, no era un área con la que yo quería que se abriera la psicología experimental, no, ¿no? O sea, con los seres humanos no hacemos experimentos, ¿no? Hacemos estudios para entender mejor el comportamiento, pero nada más. Sí. Y entonces proponemos un plan de estudios que inicia con un primer bloque de materias que hablan del conocimiento humano, entender lo humano, un segundo bloque que habla de la evaluación, un tercer bloque que habla del trabajo en las diferentes áreas. Y lo último era la clínica, porque lo que nosotros aseverábamos era que para tener un trabajo en clínica había que tener un posgrado. Claro. Y fuiste fundadora, directora, y después fuiste directora general académica, vicerrectora de desarrollo académico, todo de la universidad. Sí, Marista. Sí. Por fortuna, tuve la enorme fortuna de que me invitaran a ser vicerrectora, cosa que también le tengo que agradecer al doctor Seijo. Fui vicerrectora del 2002 yo vi salir la primera generación de psicología, y luego ya no me acuerdo en qué año terminé la vicerrectoría, pero creo que fue en 2022, y tuve la belleza de poder vivir lo que es la formación universitaria y poder impactar lo que es la formación universitaria, porque así como pienso de la psicología, lo pienso de todas las carreras. Todas las carreras tienen... Cualquier profesión es una práctica social. Y es una práctica social que se da en un ambiente y en un entorno. Ninguna profesión se practica en un vacío social. Todas se practican en un contexto que tiene retos, desafíos, crisis.
Y entonces lo que tratamos de hacer es que todas las profesiones fueran capaces de ver cuáles son esos desafíos, ese contexto, esas crisis, y que pudieran de manera responsable responder a ellas. Entonces no es la arquitectura solo para levantar la estela de la luz como le hicieron en Criticada, ¿no? Sí, sí, sí. No es solo para construir viviendas, es la arquitectura para entender la ciudad como un espacio que es amigable o no con el ser humano, para entender la vivienda como un espacio donde se dan las relaciones humanas, ¿no? Como para entender el espacio urbano como un espacio que puede ser amigable o no con las mujeres, ¿no? Entender a la contaduría no solo como la profesión, y esto lo hablo con todo respeto de las profesiones porque me permitieron aprender mucho, no solo como la contabilidad y las finanzas, sino como aquella profesión que tiene que ver con la acumulación, con la generación de la riqueza, pero también su distribución, ver cuáles son los ámbitos de más requerimiento de atención, cómo distribuir mejor la riqueza. Y así para cada una de la sí. sostenibilidad, hablamos de procesos de sostenibilidad, de ética, de la vida de todos y todas. Las profesiones, todas las profesiones tendrían que estar excluyendo la vida de todos y todas. La psicología todavía sigue siendo excluyente y todas las profesiones siguen siendo excluyentes. No todos tienen acceso a los servicios. Y por último, sostenibilidad. Claro. Este planeta nos lo estamos comiendo a cachitos, ¿sí? Y entonces tenemos que ser conscientes de ello, levantar mucha conciencia, porque tenemos que cambiar, tenemos que ser muy cuestionadores de nuestros estilos de vida, y si nuestros estilos de vida están siendo realmente responsables, porque hay algo que se llama derecho intergeneracional. Yo tengo 5 nietos que me han, 4 nietas y un nieto que adoro profundamente, que me han hecho terminar de ver y terminar de entender el derecho intergeneracional, y me preocupan mucho mis nietos, mis nietas y mi nieto, porque a ellos les va a tocar llegar a una época en la que yo ya no voy a estar, y no porque yo los vaya a proteger, sino porque sé que si no cambiamos el rumbo que estamos llevando hoy como mundo, ¿sí? No sé qué les va a tocar vivir a ellos. Y a los nietos de mis nietos. Esto se trata de ver de muy largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con el mundo? Nosotros, universitarios egresados de las universidades, tomamos las principales decisiones. Veamos cómo está el mundo. No tendríamos mucho que reclamarle a las universidades, a la educación en general. Sí. Hay muchas luces de esperanza. Los jóvenes son esperanza. La educación es esperanza. La educación es futuro. Estamos con la educación construyendo. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué queremos construir? Entonces, eso fue lo que tratamos de hacer a través del trabajo de vicerrectoría académica. Justo. Ok. Que me queda claro que haces un excelente trabajo, ¿no? A lo mejor no tengo mucho tiempo en la universidad, pero de verdad se habla maravillas de ti siempre, ¿no? Y lo que llevo de conocerte, te agradezco mucho, ¿no? Me tocó la bendición de trabajar con un equipo formidable, ¿no? Gente maravillosa. Y bueno, el otro punto que quería tocar para ya ir finalizando, pues bueno, al fin y al cabo estamos ahorita en Sé Activo. Sabes que yo me he dedicado a la psicogerontología, el equipo también, pues estamos en estos procesos de atención lo dijiste hace rato, ¿no? No es una población vulnerable, sino vulnerada, ¿no? Que muchas veces no se ve. Pero justo quería preguntarte más que nada como proceso personal, ¿cómo has vivido tú esta etapa de desarrollo, la etapa de envejecimiento? Me tocó vivir un evento muy difícil, no voy a poner otra palabra, muy difícil, entrando al cierre de mis 60 años, principio de mi década de los 70, pero ahorita estoy en una etapa preciosa. Me encanta la edad que tengo. Como me ha encantado cada edad que he cumplido, ¿no? Cuando llegué a los 40 dije, qué maravilla. Llegué a los 50 y dije, qué fabuloso. Llegué a los 70 y dije, no manches, perdón. ¿No? Qué malo. Y llego a los 70 y digo, qué plenitud. Porque si bien el cuerpo va
reajustándose y necesita el overhaul y necesita ver a muchos médicos, yo creo que la plenitud mental es única y la plenitud emocional es única, ¿no? Te das pero te preocupas menos. Yo veo, por ejemplo, mis hijas, ¿no? Tengo una hija de sangre y una hija por matrimonio con mi hijo. Son mis 2 hijas y otra hija, tengo muchas hijas. Y yo veo lo atribulado en lo que están, la gran carga que viven. Y hoy yo puedo ver que hay muchas cosas por las que no nos deberíamos de preocupar. Les toca preocuparse y que se preocupen, de modo, ¿no? Pero hay tantas cosas por las que nos preocupamos, por las que no nos deberíamos de preocupar. Y esta etapa te da tanta plenitud. Estoy en mi mejor edad mental. Hoy puedo conectar cosas que antes no conectaba. ¿Sí? Hoy puedo decir, qué maravilla llegar a esta edad y poderme dar cuenta de lo que me doy cuenta y poder gozar la naturaleza y poder gozar que cosas que no gozaba a lo mejor por la prisa con la que vivía, ¿no? Me he entrado en una etapa de plenitud hermosa, de poder ser más, yo soy muy melosa, demasiado, ¿sí? Entonces, cuando veo a la gente se me dan ganas de abrazarla, la abrazo, ¿sí? O sea, ya de mí no se puede pensar mal. No se puede pensar mal. Y a los alumnos los abrazo y les declaro mi amor y a la gente le declaro mi amor y es algo bellísimo. O sea, tienes ya permiso de todo. Yo ya me di permiso de todo. Fíjate que toda pues esto que planteas de cómo vives esta plenitud, cómo hoy sientes que es como una gran etapa, pues sí coincide mucho con lo que justo decías hace un rato, lo que estudiamos para comprendernos mejor, ¿no? Y hay mucha evidencia que dice cómo las personas podemos llegar a tener, sí, cierto declive en cuestiones físicas, como lo mencionas, pero también nadie habla de lo intangible que es este crecimiento personal y este desarrollo de poder tener esta capacidad de manejar mejor ciertas emociones, no preocuparte por cosas que antes te preocupaban, la selectividad emocional, es decir, conocerte a ti para saber qué es lo que quieres, en dónde quieres gastar tu tiempo y en dónde no, ¿no? Muchas cosas. Entonces ¿tú crees que sería algo que todas las personas generacionalmente están en eso? ¿O cuáles serían los facilitadores o los impedimentos para eso? Híjole, no sé si todos, pero mira, yo por fortuna, nuevamente hablando de privilegios, yo por fortuna tengo el privilegio de poder atender todas mis necesidades físicas, ¿no? Tengo varias enfermedades y tengo, por fortuna, los recursos para atenderlas. No sé si todas las personas que están en esta etapa de vida tienen esas posibilidades. Claro. Entonces yo creo que eso sí resta mucha calidad de vida. Resta mucha calidad de vida y nuevamente, ¿no? ¿Dónde están? Porque eso tendría que ser un derecho, el derecho a la calidad de vida. ¿Dónde están los garantes de ese derecho? ¿Qué tendría que estar haciendo el Estado? ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno? ¿Qué tendrían que estar haciendo ustedes hacen mucho por la tercera edad, pero los diferentes grupos para ir sosteniendo las diferentes edades, las diferentes etapas con calidad de vida? Hablo desde el privilegio. No creo que todo el mundo tenga esa posibilidad. ¿No? Claro. Que todo el mundo podría llegar, sí. Claro. Que todo el mundo debería llegar, sí. No sé si todo el mundo tenga ese privilegio. Es un privilegio. Totalmente. Okay. Por último, ¿qué opinas tú como psicóloga educadora, ¿no? Psicóloga educativa? ¿Qué opinas del concepto del lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida? Te digo, yo fui a un entierro hace un par de años de un sobrino que murió desgraciadamente muy joven. Lamento. Y su sobrina, que es mi sobrina nieta, una chiquita de 12 años, que rara vez vemos, me pregunta, ¿y tú de qué trabajas? Y le dije, yo soy estudiante. Imagínate, ya de canas, yo soy estudiante. Y me dice, ¿todavía? Le digo, sí, todavía. ¿Sí? Yo creo que es algo que no debemos de parar. Aprender, y no solo aprender por decir no me quiero hacer viejo, sino aprender por esa fascinación. Yo me defino como el estudiante, esa fascinación de seguir descubriendo cosas
Y ya no solo aprender del texto, sino aprender, por ejemplo, ahorita estoy en la etapa de sembrar árboles, ¿no? Y poder sentarme a observar cómo van creciendo mis árboles y cómo los voy a organizar y cómo va a ser la copa y qué tipo de árboles y a cuáles se les caen las hojas más seguido y a cuáles no, y y poderme maravillar, no solo con el aprendizaje maravillarnos, pero también indignarnos, porque seguimos aprendiendo también de muchas injusticias. Seguirnos indignando con lo que está. Yo tengo nietos, ¿no? Tengo 5 nietos, pero yo tengo muchos nietos en el mundo, porque me hila a ellos una esencia común, ¿sí? Y así como me duelen mis nietos de Gaza, y me duelen mis nietos de las diferentes partes del mundo, del Líbano, me duele, ¿sí? Y eso también es un aprendizaje doloroso, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo con ello? ¿Qué puedo hacer a esta edad? Mientras estuve en la universidad, hice mucha denuncia a través de los programas académicos, de una manera muy formal, de una manera muy cuidada, pero denuncia de lo que está pasando en el mundo para que todos nos vayamos empapando de que esta es nuestra única casa. No existen esas fronteras, mentira, no existen fronteras. Esta es nuestra única casa, o la cuidamos todos o nos va a ir muy mal. Entonces es un aprendizaje, pero que también me tomó muchos años. Claro. No lo pueden ver los jóvenes todavía, están tan apurados en su cachito, ¿sí? ¿Sí? En el pedacito que les tocó, que esto, no sé, a mí me tomó muchos años. Claro. De acuerdo, Diana. Nada más cierro, hay una frase que me gusta mucho que es: soy humano y nada humano me es ajeno, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno, nada de lo humano me es ajeno. De acuerdo, Diana. Pues yo te agradezco muchísimo, disfruté mucho escucharte. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, Jorge, muy bien. Me encantó que estuvieran las jóvenes acá, que estuviera este joven acá. Nos compartimos juventud, ¿no? Sí, yo les digo a mis nietas que yo soy joven y se me quedan viendo y no lo entienden, ¿no? Me dicen, pero tú ya estás grande, ¿no? Digo, sí, estoy grande. Le digo, pero la juventud se lleva en el corazón, ¿no? Entonces, cuando ves jóvenes, me permite reafirmarte, ¿no? Tu apertura, tu rostro, tu mirada, me dio mucha confianza, me gustó mucho. Gracias. Y que todavía nos querramos seguir oyendo, que quieran seguir escuchando al adulto mayor es formidable. Pues bueno, justo es parte de uno de los objetivos de este podcast, ¿no? De ver las historias de vida y los aprendizajes, que valorar esos aprendizajes de esas historias. La verdad que les deberíamos de pagar.